Ok. 7:25. Dice: y hablará palabras contra el Altísimo, y a los santos del Altísimo quebrantará, y pensará en cambiar los tiempos y la ley, y serán entregados en su mano hasta tiempo y tiempos y medio tiempo. Aquí el profeta Daniel, basado en la visión que Dios le mostró a él allá en Babilonia, él está mirando las bestias y entre ellas mira a este personaje de la historia que dice que él se levantó con palabras groseras contra el Altísimo y contra su pueblo, cambiando las leyes, quebrantando el tiempo de la ley y todo eso. ¿Qué es lo que está pasando hoy en día? Nosotros sabemos que desde que Roma subió al poder en el mundo, él ha cambiado las leyes, ha cambiado, ha quebrantado las cosas que antes existían. Por ejemplo, uno de los primeros quebrantamientos de la ley es el año de Dios es de 360 días, 12 meses de 30 días cada mes. Roma lo cambió y le puso 5 más, 365, y todavía un año bisiesto cada 4 años con un día más, 366. Entonces, como usted puede mirar, no solamente comenzó quebrantando el calendario universal de Dios, sino todavía ha quebrantado muchas leyes este imperio a través de los países, porque donde comanda, ahí ha quebrantado las leyes. Dice, y luego, fíjese, también dice, y serán entregados en su mano hasta tiempo y la mitad de un tiempo. Okay. Se le entregará el poder a la bestia por 3 años y medio. Basado en nuestra cronología que hemos tenido que explicar en otras ocasiones, ahora mismo estamos en el día 5 de octubre. En el 5 de octubre, fíjese, el día 12 de mayo, según la cronología de cuando Israel se fundó, en ese día tenía este sistema 73 años y medio el pueblo de Israel. Pero cuando vamos al asentamiento, nos encontramos con que a partir del 13 de mayo para llegar al 25 de octubre de este mes, entonces en el establecimiento Israel tendrá 73 años y medio. Pero es calendario gregoriano. Pero cuando, ¿cómo se llama? Y el día 23 de octubre en la fundación, hay 2 días antes para el cumplimiento acerca de la fundación. Bueno, ahí no me meto porque estamos hablando de establecimiento. Entonces, pero cuando hablamos de calendario hebreo, entonces nos vamos a 14 de noviembre del siguiente mes que viene. 14 de noviembre en el calendario hebreo, Israel tendría 73 años y medio. Se adelanta en el gregoriano por la razón que los años del calendario gregoriano vienen de 365, 365 y 366. Cuando sumamos los 3 años, nos da una cantidad de 1096 días. Entonces le tenemos que agregar 164 días para que llegue a los 1260 días proféticos basados en lo que es esto de 3 años y medio, cuando la bestia tomará el poder. Entonces, vámonos ahora mismo a lo que sigue. Después voy a explicar otras cosas más. Luego vamos a Daniel 9:27. Dice, y por otra semana confirmará el pacto con muchos. A la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Después con la muchedumbre de las abominaciones vendrá el desolador
hasta que venga la consumación y lo que está determinado se derrame sobre el desolador. Mire bien, dice que en una semana él firmará el pacto. Cuando hablamos de una semana son 7 años. La semana profética de Daniel, basado en lo que Dios habla, es de 1260 días cada mitad de esa semana y luego otros 1260 días la siguiente mitad para completar lo que serían 7 años, una semana de Shemitah profética. Entonces, dice que confirmará el pacto con muchas naciones, no solamente con Israel. Y dice, pero a la mitad de la semana hará cesar el sacrificio o la ofrenda. Actualmente los israelíes están haciendo sacrificio y ofrenda, pero no hay templo. Bueno, eso es lo que se cree. Pero Dios me mostró hace el 2014, me mostró el Señor, de que el templo lo estaban construyendo y ya lo llevaban como 3 meses avanzado. Entonces el templo lo deben de tener por ahí o simplemente lo van a ensamblar y ya tienen todo listo, ¿ok? Porque Dios me lo mostró de esa manera. Dice, después con la muchedumbre de las abominaciones vendrá el desolador. ¿Quién es este desolador? El que se sentará en el templo y querrá que los judíos lo adoren, y este será el anticristo. Entonces, hasta que venga la consumación. ¿Cuál consumación? La ira de Jehová, ¿sí? Y lo que está determinado se derrame sobre el desolador, el juicio de Dios. Bien, ahora vamos a 12:1-7. En aquel tiempo se levantará Miguel, el gran príncipe que está de parte de los hijos de tu pueblo, y será tiempo de angustia, cual nunca fue desde que hubo gente hasta entonces, pero en aquel tiempo será libertado tu pueblo, todos los que se hallen escritos en el libro. En este tiempo de angustia, dice, en este tiempo de angustia para Israel, dice que será libertado, ¿sí? Y luego habla de que todos los que se hallen escritos en el libro. O sea, nos está llevando a un punto donde dice, donde están los que se hallen escritos en el libro. Personas presentes, personas que buscan de Dios, que están en el libro de la vida de Dios. Dice, y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados, unos para vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetua. Esto está hablando acerca del rapto de la iglesia, cuando se levantarán los que duermen en Cristo, y dice, tendrán vida eterna, serán despertados, ¿verdad? Ahora bien, hay una cosa curiosa en este aspecto, lo que dice la Escritura. Hay algunos hombres, personajes de las películas o de la historia, que han puesto el rapto de la iglesia, la gente subiendo con todo tipo de ropa, claro, y luego dejan sus ropas, entonces suben desnudos, ¿me entiende? Eso es antibíblico, porque la palabra de Dios no dice eso, ¿sí? Ahora también dice que serán despertados, porque están dormidos los que duermen en Cristo Jesús. Y luego dice la palabra de Dios que el Señor mismo traerá el Padre dice, traerá los espíritus o las almas de los que durmieron en Cristo. Entonces, a la voz comandada por el Señor Jesucristo, ellos buscarán, irán a las tumbas, las almas mismas, y encontrarán su cuerpo. Entonces el cuerpo inmediatamente se levantará, porque el alma, que es la vida, y el espíritu, que es la vida de cada ser humano, entonces inmediatamente que entre en el cuerpo de tierra que está dentro de la sepultura, se levantará y se despertará, y serán investidos de inmortalidad y serán transformados.
ya no serán igual como fueron, serán, dice la persona, dice la palabra de Dios, que seremos transformados en un abrir y cerrar de ojos. O sea, la transformación va a ser instantánea. Las personas van a ser como ángeles de Dios y no van a ya ser lo mismo. La materia humana cambiará y será transformada, porque si es un ángel puede entrar en una casa sin abrir la puerta. Traspasa vidrios, traspasa madera, traspasa todo, como cuando el Señor Jesucristo entró, cuando los discípulos tenían miedo de Roma, estaban encerrados y el Señor se presentó en medio de ellos y les dijo, pasa vosotros, y nadie le abrió la puerta. Él dice que de repente apareció, como cuando iban los dos hombres camino de Emaús, lo mismo también. Hasta que el Señor Jesucristo les abrió el entendimiento, la vista espiritual, pudieron entender que era el Señor Jesucristo, porque ellos dijeron, nos parece conocida esta voz. ¿Ah? Entonces cuando Él les habló y les dijo, tardos, casi les dice necios, ¿verdad? Tardos para entender y comprender que yo era el que iba a resucitar, y ustedes sabían eso y ahora están confundidos. ¿Qué les pasa? Entonces vamos a ver. Después voy a explicar algo si se me pasa por alto algún punto. Bien, dice, fíjese, tenemos un tiempo ahorita mismo, fíjese. Los entendidos resplandecerán como el resplandor del firmamento, y los que enseñan la justicia a la multitud como las estrellas a perpetua eternidad. Los entendidos son aquellas personas que entienden el tiempo que se vive ahora y que no se duermen y que están atentos a lo que está pasando tanto en la política, tanto en la religión, tanto en la economía, como así mismo entendiendo los tiempos proféticos de Dios y buscando el rostro de Dios. Estos son los entendidos, y que ellos, dice, ¿cómo dice? Y que enseñan la justicia a la multitud como a las estrellas a perpetuidad. Ok. Dice, pero tú, Daniel, cierra las palabras y sella el libro hasta el tiempo del fin. Muchos correrán de aquí para allá y la ciencia se aumentará. La gente anda buscando conocimiento, saber qué está pasando. Otros están dormidos, no les importa, no les interesa, y cuando les venga el caos ya será tarde porque ni siquiera se dieron cuenta de lo que pasó. Entonces, ¿qué sucede? La gente va de un lado para otro para buscar conocimiento, para buscar sabiduría, para buscar hasta los brujos, para buscar otra cosa, pero no para buscar el rostro de Dios. Y la ciencia se aumentará. Esto es un punto muy importante de la historia de ahora mismo que estamos mirando, que la ciencia se ha aumentado tremendamente, y esto es profético. Dice, y yo, Daniel, miré, y he aquí, dice, otros dos que estaban en pie, dice, el uno a este lado del río y el otro al otro lado del río. Bueno, está hablando de los ángeles y está hablando que el Señor Jesucristo está ahí. Y luego el mismo Señor Jesucristo en el verso 7 dice, y oí al varón vestido de lino, que es Jesucristo, que estaba sobre las aguas del río, el cual alzó su diestra y su siniestra al cielo y juró por el que vive por los siglos, que es el Padre, que será por tiempos y la mitad de un tiempo, y cuando se acabe la dispersión del poder del pueblo santo, todas estas cosas serán cumplidas. ¿Ok? Habla de 3 tiempos y medio. Y luego dice que cuando se acabe la dispersión, los israelíes se tienen que ir a su país y se acabará la dispersión ya. Y luego dice, estas cosas serán cumplidas. ¿Cuáles estas cosas? Bueno, ya hablé acerca de la resucitación de los muertos, la iglesia se va en el rapto, también la ciencia se aumenta, luego también
que el Señor le muestra a Daniel lo que está aconteciendo y luego le habla acerca de los 3 años y medio en el tiempo en el cual le iba a tocar vivir a Israel este periodo de tiempo y a la humanidad. Y luego también se termina la dispersión del pueblo de Dios, ¿verdad? El pueblo de Dios se le llama, pero en realidad Israel va a enfrentar la ira de Dios, por cuanto Israel, la nación, el pueblo, por muchas generaciones no han sido rectos delante de Dios. Solamente un pequeño remanente de Dios son los únicos que yo considero y creo que existen en Israel y que son santos y que no se contaminan con nada. Los demás, no. Todo eso es una perdición y aparte de eso, este pueblo se muestra abominable ante Dios por cuanto a Jesucristo ellos no lo aman, no lo quieren, no lo respetan, no nada. Hablan grandes groserías del Señor Jesucristo. Así que, ¿cómo van a ser el pueblo de Dios si el Padre mismo que mandó a su Hijo a la cruz para salvarnos a todos, primeramente a ellos, los israelitas, ellos lo abominan, ellos lo rechazan? Entonces, ¿cómo entonces ellos tendrían el favor del Padre si abominan al Hijo y su gran sacrificio que Él hizo por ellos y por todos nosotros? Entonces es contraproducente muchas veces decir el pueblo de Dios. Sí hay un pueblo, pero no todos son el pueblo de Dios. Dice, fíjense cómo está esto. Y desde el tiempo que se ha quitado el continuo sacrificio hasta la abominación desoladora, habrá 1290 días. Estos 1290 días es probable que estén corriendo ahora mismo o que van a empezar a correr a partir, bueno, están corriendo porque dicen 1290 días. Entonces se pasa de la profecía de 1260, equivale a 30 días más, y también dice, bienaventurado el que alcance a llegar a 1335 tarde. Entonces está hablando de 75 días extras de lo que serían los 1260 días. Bien, vamos a Joel 1:15. Dice así. Acá. Ay del día, porque cercano está el día de Jehová, y vendrá como destrucción por el Todopoderoso. Y hay una cita en Isaías 13:6 que ya lo vimos. Entonces, ay del día, porque cercano está el día de Jehová, y vendrá como destrucción por el Todopoderoso. Vamos al 11:13. Veamos qué nos dice Joel. Tocad trompeta en Sión y dad alarma en mi monte santo. Tiemblen todos los moradores de la tierra, porque viene el día de Jehová, porque está cercano. Día de tinieblas y de oscuridad, día de nube y de sombra, como sobre los montes se extiende el alba, así vendrá un pueblo grande y fuerte, semejante a él no lo hubo jamás, ni después de él lo habrá en años de muchas generaciones. Wow, está tremendo esto. Yo no lo había alcanzado a entender como lo estoy leyendo ahorita. Está tremendo. Fíjense, lo vuelvo a leer, un pedacito nada más, ¿sí? Así vendrá un pueblo grande y fuerte, semejante a él no lo hubo jamás. ¿A quién se refiere cuando habla de este pueblo grande y fuerte? Es probable que la profecía no lo está diciendo abiertamente, pero se refiere al pueblo de lo que sería Rusia, la destrucción que traería Rusia para Israel. Porque si hablamos del imperio de Roma, estaríamos hablando de lo mismo. ¿Por qué? Porque
¿cómo se llama? Rusia pertenece a lo que es el sistema europeo. Entonces, y Roma